que nos va a dar la separación de las partículas. Bien, este eje entonces está acoplado a un conjunto de engranes en la parte inferior y además pues a un motor que hace girar a ese conjunto de engranes y a su vez al eje de rotación para que los discos puedan estar girando. Bien, la suspensión entonces se alimenta por la parte del centro, se distribuye entre el número de discos. Aquí es donde realmente se da la separación. En esta zona el líquido va a tratar de entrar al espacio dejado entre los discos, al igual que las partículas. Pero con campo centrífugo, las partículas van a salir desprendidas y se van a quedar retenidas en el tazón de la centrífuga. Esta zona en café es la zona pues, de retención de sólidos. La zona amarilla es toda la zona ya libre de partículas, es la fase líquida, que se va a ir por una tubería hacia la parte superior y se va a descargar como fase libre de partículas o fase líquida. Estos equipos tienen una gran ventaja porque pueden ser equipos de uso continuo. El uso continuo significa que hay un conjunto de compuertas alrededor del tazón que se abren constantemente para permitir la descarga de los sólidos separados y pues estos se vayan a un contenedor de sólidos. Estos equipos pues tienen esa ventaja de poder trabajar de forma continua y a nivel industrial entonces vamos a tener pues estos equipos grandes que pues tienen unos discos muy grandes que pues nosotros no podríamos trabajarlos ahora sí que simplemente desmontándolos y limpiándolos, tendríamos que hacer uso de alguna maquinaria para pues ir levantando todo este conjunto de discos. Bien, estos equipos pues son acondicionados de acuerdo al proceso. También en la industria de los aceites se utiliza una centrífuga que le denominamos centrífuga purificadora. Esta centrífuga purificadora nos va a separar una mezcla de 3 componentes, un sólido y 2 líquidos. Les digo que es en la industria de los aceites porque ahí tendremos al sólido como la pulpa del material donde se está extrayendo el aceite, propiamente un líquido que sería el aceite y el otro líquido que sería agua. Bien, tiene la misma característica la centrífuga purificadora que la clarificadora, nada más que va a tener 2 salidas, una entrada y 2 salidas. Una de las primeras salidas pues es la del líquido más denso. Ya en el campo centrífugo se va a separar el líquido denso del menos denso. El más denso se separará primero y será por una tubería por la parte superior. El menos denso pues vence al campo centrífugo por una tubería. Bien, aquí la característica principal es que estos discos deben de tener pues cierto aditamento que nos permita la separación. Entonces, en los discos, en la parte del centro, habrá una tubería, unos orificios que servirán de tubería para que todo el líquido más denso se vaya por esa tubería. Bien, hasta esta parte no sé si hay dudas, preguntas. No, profesor. No, profe. No. Bueno, es un proceso un poquito simple, pero lo vamos a ir viendo conforme veamos los videos. Bien, estas centrífugas, pues les digo, se utiliza para extraer productos lácteos, para separar productos lácteos en la industria de los cafés, en la industria de los aceites, de los jugos. Ahí se utiliza mucho esta centrífuga. Llega a alcanzar velocidades desde 2000 a 50,000 revoluciones por minuto y pues son completamente herméticas. Así que nada puede escaparse de su interior, más que tiene que pasar un proceso de separación. Si viéramos los discos, y seguramente ustedes ya los han manejado en sus prácticas de bioseparaciones, de laboratorio de bioseparaciones, esos discos que se ven en la práctica, pues son los mismos que ustedes encontrarían en la industria, nada más que pues un poco más grandes. Estos entonces son los discos que están apilados unos sobre otros y están montados sobre pues un dispositivo que se va a acoplar al eje de giro. En esta parte de aquí es por donde se va a recuperar el líquido clarificado, porque ese líquido clarificado va a entrar a los espacios dejados entre los discos, así que aquí se ven unas pequeñas rayitas. Esas rayitas representan
pues los discos, la separación entre disco y disco, y en la parte interna se va a ir el líquido, y ahí se va a dar también la separación de la partícula que va a salir desprendida, y el líquido va a seguir su recorrido y va a salir por estas zonas de aquí hacia una tubería superior. Si viéramos los discos de forma unitaria, sería pues esta es la forma de un disco, es un cono truncado en la parte superior, pues está truncado para permitir el acople con la tubería de alimentación. Por aquí, entonces, en este orificio, entraría la tubería de alimentación que descargaría la suspensión en la parte de abajo. Bien, tendremos que considerar entonces la separación que hay entre los discos. Generalmente hay una distancia de entre 0.5 y 1.3 milímetros de separación, aunque puede ser un poco mayor de acuerdo a el tipo de casa comercial. ¿Dudas, preguntas hasta esta parte? ¿No? Al menos díganme sí o no, porque necesito escucharlos, ¿no? No, profe, bueno, todo bien. Aquí estamos viendo otra vez los discos apilados sobre un eje, y aquí está la tubería de alimentación. Por aquí entra entonces la suspensión que se va a alimentar hasta la parte de abajo, y el líquido en la parte de abajo pues va a tratar de regresar por el espacio dejado entre los discos. El líquido más denso, más pesado, se va a ir por estos orificios que tienen los discos y se va a descargar. El líquido menos denso sigue un recorrido y se descargaría por esta zona de aquí, que está un poco hueca, hay una muella. Por esa muella se estaría descargando el líquido menos denso o fase ligera. Bien, si lo viéramos entonces en un corte en los discos, estas líneas en rojo representarían los discos, en el que estos orificios que se están mostrando acá en el círculo en amarillo, pues aquí estarían vistos de lado. Este es un espacio cortado, por lo tanto las partículas llegarían a este espacio y el líquido pues trataría de hacer su recorrido entre los discos. El más denso se separaría en la primera tubería, en los primeros orificios se iría el líquido pesado, y el más ligero seguiría su recorrido y se iría. La partícula, al ser más densa, automáticamente entra al campo centrífugo y se separa. Bien, es un proceso relativamente sencillo, cómo se da la separación de los componentes en una centrífuga de discos. Si lo viéramos de forma, ahora sí que un poquito más animada, sería así. Aquí les estoy mostrando dos discos que están apilados uno sobre otro, y un conjunto de partículas, dos partículas que entran al campo centrífugo. Primero, pues estos discos van a estar girando a ciertas revoluciones por minuto, y las partículas pues tratarán de irse con el líquido que va a entrar en los espacios dejados entre disco y disco hacia la parte superior. Pero bueno, estas partículas no van a poder hacer un recorrido mayor porque el campo centrífugo las va a separar. Entonces, estas partículas generalmente quedan en el disco superior y finalmente se descargan como partículas, pues ahora sí que sedimentables. Veamos qué sucede. Aquí les estoy mostrando el tazón de una centrífuga, que es donde se van a retener todos los sólidos, van a quedar retenidos todos los sólidos en ese tazón. Además, estoy mostrando en azul, pues los discos, así como si fuera un corte longitudinal. Estoy mostrando estos discos que están aquí. Estos espacios dejados entre disco y disco es por donde el líquido clarificado va a hacer su recorrido y se va a ir hacia una tubería de descarga. Bien, primero se da la alimentación de la suspensión por la parte central. Se alimenta el líquido, lo que vamos a separar. Todo ese líquido se va a distribuir en el tazón de la centrífuga y va a buscar salida. La única salida va a ser pasar entre los discos, los espacios dejados entre los discos, hacia la parte superior para descargarse como líquido clarificado. Es la única forma de salir porque todo este tazón por la parte superior también está sellado.
Bien, ¿qué pasa con las partículas? Podemos tener partículas de tamaño grande y partículas de tamaño pequeño. Las partículas de tamaño grande automáticamente llegan y se pegan al disco superior. Ahí se estarían acumulando las partículas. Se estarían acumulando hasta que incremente su densidad de ese conjunto de partículas y salgan disparadas por el campo centrífugo hacia el tazón de esa centrífuga. Bien, ese tazón pues va a retener a todos los sólidos. ¿Qué sucedería con las partículas más pequeñitas? Esas partículas entrarían al espacio dejado entre los discos, siempre en la parte central, porque son partículas pequeñitas y de una densidad muy pequeña. Entonces, estas partículas pues pueden hacer un recorrido, pues ahora sí que radial, e irse hacia la parte superior y descargarse como parte del líquido clarificado. Pero no así las partículas más grandes, más densas. Esas estarían ocupando pues todo el espacio del tazón disponible para la separación. Entonces, si en algún momento nosotros queremos saber la cantidad de sólidos que estamos recuperando, pues sería medir toda esta zona en rojo. Como es un tazón, necesitaríamos el diámetro de la base del tazón y saber cuál es la altura de este tazón. A ese volumen había que restarle el volumen ocupado por los discos, que también necesitaríamos saber el diámetro de los discos o el radio de los discos por la altura del total del número de discos. Entonces sería volumen del tazón menos el volumen ocupado por los discos. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, ingenieros? No, profesor. No, creo que no, profe. ¿No? ¿Seguros? Bueno, veamos entonces. ¿Qué tenemos que hacer para pues analizar todo el proceso de centrifugación de aquí en adelante en centrífuga de discos? Nosotros primero tendremos que saber a cuántas revoluciones por minuto se estará girando esta centrífuga. Parte de lo que siempre debemos de considerar, a cuántas revoluciones por minuto máximo puede girar esta centrífuga. Bien, lo siguiente es saber cuál es el número de discos que tenemos. Para eso, pues tendremos que contar toda esta pila de discos y determinar pues cuántos discos son. Lo siguiente es saber cuál es el radio de alimentación. Entonces, este radio de alimentación va a ser la separación que hay entre los discos. Esta separación que hay entre los discos representa el radio de alimentación y aquí nos los está mostrando como este espesor de aquí. Necesitamos entonces saber cuál es el radio de separación. Y este radio de separación pues va a representar a R0. El radio mayor o radio máximo pues es el máximo recorrido que haría la partícula desde este punto hasta acá antes de separarse. Y también necesitamos saber cuál es el ángulo que tienen estos discos. El ángulo es muy importante porque nos define pues el tamaño de partícula que vamos a lograr separar. Bien. Siguiente, tendremos que saber cuál es el radio del tazón. Este radio del tazón desde el centro de la centrífuga hasta pues el límite o la superficie del tazón. Y desde luego la altura desde la base hasta arriba hasta el último disco o el primer disco de arriba hacia abajo, desde la parte superior. ¿Cuál es la altura de esos discos? Bien, ¿por qué? Porque en el tazón tendremos que determinar cuál es ese volumen de sólidos que vamos a retener. Bien, entonces, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en una situación que vamos a analizar. Bueno, la física del proceso de separación en una centrífuga de discos es un poquito compleja. No la vamos a analizar porque nos llevaría un poco de tiempo y sería complicado pues hacer cada uno de los análisis que se debe de hacer. Si tuvieran necesidad de estudiar esta parte, tendrían que revisar el libro de el Tejeda. En el Tejeda se da la teoría de la separación de las partículas en este tipo de centrífugas. Bien, se dice que la partícula entonces va a tener un recorrido en horizontal y un recorrido en diagonal
para poderse separar. Entonces, pues dependiendo de esos movimientos, pues va a ser ahora sí que la velocidad que va a tener la partícula, tanto en el eje X como en el sentido Y. Todo esto nos va a llevar pues a definir cuál es el caudal que vamos a tener en esa centrífuga. Este caudal entonces lo vamos a representar o lo vamos a calcular con esta ecuación que está en este recuadro en rojo, donde caudal va a ser igual a BG, que es la velocidad de sedimentación en campo gravitatorio, por lo que está entre corchetes. Lo que está entre corchetes es el área equivalente de la centrífuga. En el área equivalente entonces tendremos a 2pi n, va a representar al número de discos. La omega va a representar la velocidad angular. R0, el radio mayor de la centrífuga, y R1, el radio de alimentación. Entre 3G, G es la gravedad, por tangente del ángulo de los discos. Todos los discos de la centrífuga tienen el mismo ángulo. Algunas ecuaciones las vamos a encontrar un poquito diferente, donde es n-1, es decir, el número de discos menos 1, depende de la literatura, pues es esta ecuación que vamos a encontrar. La podemos utilizar de cualquiera de las dos formas. El resultado no va a variar tanto. Bien. En lo personal se me hace más fácil utilizar esta ecuación que tiene tangente de teta, porque también podemos encontrar algunos libros que manejan el caudal con cotangente del ángulo, el inverso de la tangente, pero pues ahí deben de revisar su calculadora para que les dé el resultado correcto, si no les va a dar muy diferente. Para evitarnos ese problema utilizamos esta ecuación que está enmarcada en rojo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, no hay dudas. No. Díganme si quedan unidades de área, todo lo que está entre corchetes. No queda en unidades de área, por favor, revísenlo. Sí, profe, sí queda. Si quedan unidades de área. Sí. Sí, profe. Sí. Bien, ¿algún valor por ahí que no conozcan? Sí, todo, ¿verdad? Entonces, este es caudal. Bien, les digo, solo hay que utilizar esta que tiene tangente en el denominador para que no tengamos problemas con la de cotangente, porque luego el resultado varía un poquito. Bueno, nosotros antes de trabajar una centrífuga de discos, tendremos que considerar cuál es el diámetro mínimo de la partícula que vamos a separar. A diferencia de centrífuga tubular, donde nosotros ya establecemos un diámetro a trabajar, en centrífuga de discos es diferente. Aquí nosotros primero tendremos que preguntarle pues ahora sí que a la centrífuga con qué diámetro va a poder separar o qué diámetro mínimo va a poder separar de un conjunto de partículas. Entonces, el diámetro que va a separar esa centrífuga, pues va a depender del caudal que puede procesar y de su área equivalente que tenga. Entonces, diámetro de la partícula mínimo a separar va a ser igual a la raíz de 18 que multiplica al caudal 100 por la viscosidad entre sigma. Sigma es el área equivalente de la centrífuga por la diferencia de densidades que multiplica la gravedad. Díganme, por favor, si quedan unidades de... Si quedan unidades de metros, por favor, díganme. Sí, profesor.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profesor, ya revisé. Hemos venido manejando, pues cuál es el tiempo que tarda la partícula en sedimentar en este tipo de centrífuga. Y para eso, perdón. ¿No iba a decir algo? Bueno, les decía que tendremos que determinar cuál es el tiempo necesario para que la partícula sedimente en una centrífuga de discos, y para eso vamos a utilizar esta ecuación en rojo que nos determina el tiempo de separación centrífugo, que va a ser igual a 2pi por el radio 0 al cubo menos el radio 1 al cubo entre 3 veces el caudal por la tangente del ángulo de los discos. Esta sería una forma para calcular el tiempo de sedimentación de la partícula, aunque algunos libros sugieren que también podemos hacer uso de la ecuación que manejamos para centrífuga tubular. También con esta ecuación de abajo, que está en negro, podemos sacar el tiempo de sedimentación centrífugo. Pero ojo, los valores son un poquito diferentes. Lo ideal es ocupar la ecuación en rojo. Ese es el más exacto. Bien, para tiempo de residencia, porque tendremos que comparar el tiempo de sedimentación con respecto al tiempo de residencia. Al volumen que ocupa el líquido dentro de la centrífuga. Dentro de la centrífuga o capacidad volumétrica va a ser igual a área del tazón menos área ocupada por la altura. Considerando que es un cubo, entonces pi por radio del tazón al cuadrado menos radio de los discos al cuadrado por la altura del tazón. Con eso entonces tendríamos el volumen ocupado por los discos. El caudal, ese caudal nosotros lo establecemos o nosotros lo definimos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Dijo que era volumen qué? Conectado. Perdón, dígame. Dije que era qué. Ah, sí, que volumen qué. ¿O era capacidad volumétrica? Ah, sí, es la, pues sí, el volumen que retiene la centrífuga. ¿Alguna duda más? Profe, ¿qué dijo que ¿No? era H? Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio o situación. Bueno, antes de esto, sí. Mi compañera preguntó qué significaba. H es la altura del tazón. Gracias. Altura del tazón, sí. Seguimos. Nosotros también en centrífuga de discos podemos definir un caudal de corte. Recuerden que este caudal de corte pues es el caudal que vamos a manejar para separar partículas de un diámetro medio, un diámetro que nosotros establezcamos como diámetro de interés de separación. Entonces, pero a diferencia, aquí en centrífuga de discos no tenemos una ecuación desarrollada para Q50. Aquí simplemente consideramos que Q50 es igual a 2Bg por sigma, donde ese sigma pues es el área equivalente para el caudal de corte. Entonces, es un poquito, bueno, hasta el momento no hay una ecuación desarrollada para área equivalente de centrífuga de disco, solamente se considera que es 2 veces Q100.
Bueno, y también, pues esto ya lo habíamos mencionado en centrífuga tubular. También aquí en centrífuga de discos podemos hacer escalamiento considerando que caudal 1 que manejo en una centrífuga 1 entre el sigma que tiene esa centrífuga va a ser igual a caudal 2 que puedo manejar en otra centrífuga y que tiene otra área equivalente. Esto se relaciona siempre y cuando sea el mismo tipo de centrífuga. Pero si son diferentes centrífugas, es decir, que quiero hacer un cambio de una centrífuga tubular a una centrífuga de discos, entonces debo de considerar su eficiencia de separación. Entonces, esa eficiencia de la centrífuga 1 lo debo de conocer y también la eficiencia de la centrífuga 2 o centrífuga nueva. Bueno, pero eso, bueno, ya lo vimos en el ejercicio anterior. Y bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio que les estoy mostrando aquí en esta presentación. Bueno, vamos a separar una suspensión que contiene el 3% de sólidos. El volumen que vamos a tratar son 5 metros cúbicos y lo queremos hacer en un tiempo máximo de 6 horas. En 6 horas necesitamos separar 5 metros cúbicos. La velocidad de separación de la partícula en campo gravitatorio es de 8.33 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo. El sólido tiene una densidad de 1160 y el líquido de 1113.24 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos tres tipos de partículas que tienen diámetro de 20, de 30 y de 50 micras. Bien, la centrífuga que vamos a utilizar es una centrífuga de discos que tiene 50 discos apilados. Tienen un ángulo de 40 grados los discos que tiene esta centrífuga. Un radio de alimentación de 12 centímetros, perdón, un radio de separación es este de aquí, es el radio mayor de los discos, 12 centímetros, un radio de alimentación, esta separación de aquí de los discos es de 1.922 centímetros. La centrífuga gira a 17.154 revoluciones por minuto. El tazón tiene un radio de 18.5 y la altura del tazón es de 20 centímetros. El sólido que se va a recuperar tiene 95% de humedad, perdón, % del total que se alimenta y tiene una humedad de 11.5% una vez recuperados. Y vamos a recuperar pues un clarificado que necesitamos cuantificar. Bien, primero vamos a determinar a qué caudal vamos a trabajar y el diámetro mínimo de partícula que vamos a separar, el área equivalente y el caudal de corte. Vamos a determinar qué partículas sedimentan y en qué tiempo se van a sedimentar. No, ya no se escucha. Sí, no se escucha. Tenemos 30 minutos para intentar resolver este ejercicio. ¿Alguna duda? Díganme. Profe, es que ya no se escucha. Sí, Profe, no lo escuchamos. ¿no me escuchan? Claro. Ok. Sí, bueno, ya les di los datos. Es que algo le pasa al internet que ahorita está fallando bastante. Entonces, por favor, ya tenemos las ecuaciones. Vamos a intentar resolver el ejercicio. Profe, ¿el 95% de sólidos recuperados es base seca o base húmeda? Base seca.
Esos van a tener una humedad, después hay que determinarles ya húmedos, que van a tener el 11.5% de humedad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, la primera pregunta, ¿cuál sería el caudal que vamos a trabajar? ¿Cuál sería el caudal, ingenieros? .83 metros cúbicos por hora. ¿Cómo lo calculó? Volumen total entre tiempo de proceso. Ok, 5 metros cúbicos entre 6 horas. Con eso tendríamos el caudal, pues para procesar ese volumen en 6 horas. ¿Cuánto sería en metros cúbicos por segundo? ¿Quién lo calculó? Me dio 2.31 por 10 a la menos 4. Muy chiquito. Muy bien, 2.31 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Bueno, el diámetro mínimo de la partícula, entonces, primero hay que calcular el diámetro mínimo de partícula. Para esto necesitamos entonces el caudal, que ya lo calculamos, la viscosidad ya la tenemos. La viscosidad es la misma que el ejercicio anterior, 1.4 por 10 a la menos 3. Profesor, se cortó el audio. Sí, ¿ya me escuchan? Ya se escucha. Ok, entonces les decía que tenemos que calcular el diámetro mínimo de partícula. Son 3 partículas, pero nosotros necesitamos ver cuál de esas 3 o cuál será el diámetro mínimo de partícula que vamos a separar. Perdón, ya el Entonces ya ejercicio nos tenemos dice. el Sí, Perdón, no, ya el ejercicio nos dice que la mínima es de 20 micras. ¿O es diferente? no, porque son 3 partículas. Son 20, 40 y... ¿cuál es el otro? 50, o sea, son las de interés, pues. 50, pero en centrífuga de discos, aquí como ya nos están dando un caudal al que debemos de trabajar, tendremos que saber de esas 3 cuál va a ser el diámetro mínimo que vamos a separar. No quiere decir que sean las de 20, ni las de 30, ni las de 50, hay que ver cuál de esas 3 es. En caso de que no se... ¿Mande? Sí, Tendríamos que aplicar la fórmula que nos dio de diámetro mínimo. de diámetro mínimo, ¿sí? En este caso, ya nos dan el caudal que debemos de trabajar en la centrífuga. Ahora hay que saber a ese caudal y a esas características de centrífuga qué diámetro de partícula podemos separar. Profe, Ok, sí. me confundí un poquito. Aquí entonces no hay que calcular ni Q100 ni Q50, sino sacarlo con el tiempo y el volumen que nos da el problema. Sí, porque aquí ya nos está diciendo, tú vas a trabajar a ese caudal.
Ok. Si no nos hubieran dado tiempo, entonces sí usted tendría que calcular el caudal. En el Y ya ejercicio sería de... dependiendo si es Q100 o Q50. Sí, Gracias, profe. sí. Entonces, ya tenemos el caudal. ¿Cuál sería el sigma? Por favor, díganos. ¿Alguien ya calculó el sigma? ¿Cómo calculamos el sigma de la centrífuga de discos? Profe, ¿cómo se calculaba sigma? Recuerden que tenemos una ecuación de caudal es igual a BG por lo que está entre corchetes. Lo que está entre corchetes ya sabemos que es sigma. Esto que está aquí. ¿Sí? Irving Alberto, ¿sí se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Cuánto le da el área equivalente, ingeniero? Todavía no termino. Ok. Profe, ¿podría regresar la diapositiva donde están los datos? Por favor. Sí. Gracias. Profesor, ¿cree que varíe el... Sí, dígame. Sí, variaría el valor entre el área equivalente que, bueno, con esta fórmula de la de discos con referente a la que nos dio la clase pasada? ¿Tendrá variación? Sí, porque son dos centrífugas con geometrías diferentes. La otra es un tubo y esta es un conjunto de discos apilados. Entonces, cada una tiene su área equivalente, porque depende de su geometría. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Diego Andrés, ¿ya quedó, ingeniero? ¿Cuál es En el eso área estoy, profe. equivalente? Todavía no, pero en eso estoy ya casi. Jessica González. En eso estoy, profe, todavía no termino. Ulises Saúl, ¿ya quedó, ingeniero? No, profe, es que tengo una calculadora de primaria. Tengo que hacer pues, cosa por cosa. Ok. Nunca presté una calculadora, profe. Préstenle una calculadora al ingeniero. Didier Sánchez. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, me da una de 69.234.76. 69,000. ¿Qué utiliza la ecuación de n-1 o la de n nada más? N-1, profe. N-1, ok. ¿Alguien la calculó con n nada más? Yo, profe, me da de 70.647.61. Ok, entonces son dos valores, ¿verdad? Para el área equivalente dependiendo la fórmula que utilicemos. Bien, lo vamos a hacer así, con separados. Bien, ya tenemos entonces áreas, el área equivalente.
Los demás, ¿cómo les da? ¿Qué valores les da? Por favor, díganos. Profesor, una duda. Siempre que se trabaje con ángulos se tiene que cambiar a radianes, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? Bien, entonces ya podemos sacar el diámetro mínimo de partícula. ¿Cuál es ese diámetro? ¿Cuánto les da? Disculpa, profesor, ¿cuál dijo que era la velocidad angular? La velocidad angular, no nos dan la velocidad angular, nos dan las revoluciones por minuto, que es de 17.154.22. Usted tiene que sacar. Ok. ¿Cuánto le salió sigma, perdón? Área equivalente, ¿qué ecuación está utilizando usted, ingeniera? ¿La de n o n-1? No, para sigma, la que puso Sí. hace ratito. Sí, pero hay dos ecuaciones para sigma. Aquí están dos ecuaciones. El sigma es todo lo que está entre corchete. Ah, es Sí, que puse la de arriba, pero es que no tengo mi calculadora a la mano, entonces no. ¿Cuánto le da a usted? ¿No hizo el cálculo? No. Ok, ¿nos pueden decir el resultado los Profesor, demás? y perdón, ¿y Sí, cómo díganos. sabemos cuál de las dos ecuaciones para sigma se usa? Pues ahora sí que cualquiera de las dos es válida. Lo que pasa es que también sucede, pues depende de la bibliografía que consulte. Entonces, no importa ahora sí que cualquiera de las dos puede utilizar. Ah, ok, gracias. Sí. Profe, ¿me podría repetir el valor para sigma con n solita? Con n solita me parece que son 70.600 metros cuadrados. Profe, el diámetro de la partícula mínimo me sale de 4.2 por 10 a la menos 7. 4.2 por 10 a la menos 7. Sí. A los demás, ¿cómo les sale? Igual a mí en ambos casos. 4.23 por 10 a la menos 7. A la menos 7. Ok. A mí me da 'Ok, sí, efectivamente. ¿Cuánto sería en metros? Ah, eso es en metros, ¿verdad? En micras. Profe, ¿puede repetir el diámetro que le dio, por favor? 2 por 10 a la menos 7. ¿Sí les queda Gracias. eso?
¿Serían 0.4 micras, profe? 0.4 micras. Profe, los radios sí estaban al cubo, ¿verdad? De sigma. Es que no me sale sigma. Pero ahí estoy mal. A mí tampoco me Sí. sale. A mí Los radios tampoco. sí son al cubo. Los radios son al cubo. A los que sí les salió, ¿podrían decirme cuánto les da W, por favor? Comparten una imagen. A mí me da 1796.38. A mí también. A mí también. Pues Pues sí son me cada dio 70.000, 69.000. Oiga, ¿de cuánto le sale sigma? Rondaba entre los 70.000. Como 70.650.20 con N. Profe, Sí, dígame. no se puede despejar solo sigma para sacarlo, o sea, dividiendo el caudal entre la velocidad gravitatoria. Sí, debería de poderse. Es que ahí me sale de 2779.11. 11. Y considera el caudal de que calculamos, ¿verdad? Y el de Sí. 2.315. Lo dice a la menos 4. Sí, pero lo más correcto es utilizando lo que está entre corchetes, porque ya ya son las características de la centrífuga. Sí, utilice lo que está entre corchetes. Ok. Profe, una duda. En sigma, Dígame. en sigma primero lo saqué en radianes y me salió una cosa. Y ahorita ya lo saqué sin radianes y ya me dio. Entonces, ¿es sin radianes?
Sí, bueno, sí, es cierto. Ok. Gracias. Profe, ¿usted cuál recomienda más? ¿Con N normal o con N a la menos 1? Con N normal es la que más se utiliza. Bueno, les vamos a dejar hasta aquí para que ustedes lo hagan con calma el ejercicio. Este ejercicio lo vamos a revisar regresando de vacaciones. El examen lo vamos a hacer el día miércoles, pero solo va a venir centrífuga tubular y sedimentación libre. De centrífuga de discos no va a venir nada en el examen. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, profe, Gracias. Ok, entonces el viernes a la hora nos conectamos y voy a poner el examen en el Classroom. Ustedes van a poder descargarlo. Les voy a dar tiempo para que lo resuelvan. Y terminado el tiempo, pues sí voy a pedir que lo suban ustedes al Classroom en una foto en PDF o en un formato PDF y en una sola hoja o en un solo archivo. ¿Sí? Y yo estaría dando su calificación el viernes, pero el miércoles les aviso de qué forma. Bien. Si tienen dudas, por favor, me mandan. Formulario? Sí, pues no los puedo vigilar. Ustedes van a poder usar todo lo que tengan a la mano. ¿Ok? Bien, nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe.